pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se ve. Ya. Ya. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Ok, doctor, buenos días. Bueno, nosotros vamos a hablar de la gota. ¿Le das la siguiente, por fin? La gota se va a definir como un desorden del metabolismo y bueno, va a estar caracterizada por un estado crónico de hiperuricemia. Aquí los niveles fisiológicos van a estar muy por encima de lo normal y va a ocurrir una precipitación con la consecuente formación de cristales de urato monosódico. Posteriormente estos cristales, tanto microscópicos como macroscópicos, se van a depositar en tejidos blandos y líquido sinovial, lo que va a causar pues cuadros muy intensos y agudos de inflamación que van a ser tanto articulares como periarticulares. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la epidemiología, pues esta se va a presentar con mayor prevalencia en el sexo masculino y en la literatura mencionaba que con mayor frecuencia se va a presentar, bueno, su pico va a estar más marcado en la quinta década de vida. Su incidencia va a ser de 0.20 a 0.35 por cada 1000 y esta va a ser muy rara antes de la adolescencia en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, pues va a ser muy raro que se presente antes de la menopausia. La siguiente, pues. Adelante. Como bien sabemos, pues el ácido úrico va a ser el producto final del metabolismo y de las purinas endógenas, perdón, y exógenas. Y pues bueno, al momento en el que hay un exceso de ácido úrico, pues se va a provocar la hiperuricemia. Bueno, esta puede estar originada ya sea por una producción demasiado elevada o por una disminución de la excreción. Entonces, la relación que hay va a haber una relación entre el desarrollo de la hiperuricemia y pues y la gota. Bueno, dentro de los factores de riesgo de importancia para el desarrollo de la gota va a estar, por ejemplo, el género, que se va a presentar, como ya había dicho al principio, con mayor frecuencia en los hombres. También la genética va a ser muy importante. Este, em, para que se desarrolle esta enfermedad. También otro factor de riesgo importante son la dieta, la alimentación, en aquellos pacientes que consumen pues ya sea mariscos, carnes rojas o la fructosa, pues en estos pacientes el metabolismo el catabolismo de los nucleótidos de adenosina pues va a estar como que acelerado. También el consumo de alcohol va a ser muy importante para que se dé un incremento del ácido úrico. Y bueno, leí un artículo que el alcohol pues también se ha visto que incrementa esos valores, no solamente incrementa los valores, sino que también va a favorecer que se dé la precipitación de los cristales de urato. Y bueno, otro de los factores que favorecen la precipitación de estos cristales van a ser también los traumatismos y las bajas temperaturas. También otro factor importante van a ser la hipertensión, la obesidad. La siguiente, por favor. Bueno, la puedes cambiar, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad. Esta enfermedad también es conocida como artropatía
neuropatía por cristales de urato monosódico, enfermedad gotosa o más comúnmente por enfermedad de gota. Antes de empezar a hablar un poco de la fisiología y cómo funciona esta enfermedad y se desarrollan los signos y los síntomas, pues debemos conocer que esta está predispuesta principalmente por un compuesto muy importante y como ya se ha mencionado antes, pues es el ácido úrico. Ya se dijo también que el ácido úrico pues es el producto final del metabolismo de las purinas y este va a tener 2 días de obtención, ya sea por la dieta o por la síntesis de novo. Estas purinas se van a convertir en ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, y son muy importantes para la síntesis de nucleótidos. Algo importante a mencionar es que cuando estas purinas no son utilizadas, pues se incorporan, cuando no son utilizadas y no se incorporan a los ácidos nucleicos, estas se van a convertir en ácido inosínico o bien por otra ruta alterna pueden convertirse en bases púricas o purínicas como la de nilaguanina. Pero de manera estricta ahorita pues nos vamos a enfocar en el resultado final que pues va a ser el ácido úrico. El ácido inosínico se va a convertir en hipoxantina y xantina por medio de enzimas específicas y el resultado final pues va a ser este. Básicamente podemos decir que la enfermedad de gota pues se va a caracterizar por un depósito de cristales de urato monosódico o altos niveles de ácido úrico en articulaciones y otros tejidos que frecuentemente son articulares o periarticulares. Como ya he mencionado, pues este va a ser el ácido úrico, es el metabolito final del catabolismo que se da porque básicamente se da por la desintegración del material celular del contenido de los ácidos nucleicos. Entonces, cuando hay niveles elevados de ácido úrico, va a suceder una reacción inflamatoria a nivel celular, ya que este depósito patológico de urato va a elevar las concentraciones de ácido úrico en el plasma, lo que va a sobrepasar el nivel de saturación, que esto también va a ser condicionado por algunos factores que más adelante voy a ir mencionando, pero hablando ahorita específicamente de los cristales de urato, estos cristales de urato que son depositados en las regiones periarticulares van a ser reconocidos por el sistema inmunológico, principalmente por neutrófilos y macrófagos. Estos pues van a inducir a una producción de algunos productos, principalmente interleucinas, pero los neutrófilos y los macrófagos no van a poder destruir los cristales de urato, lo que va a provocar una apoptosis, y esta apoptosis nos va a condicionar a la liberación de estas sustancias, principalmente leucotrienos, prostaglandinas, radicales libres de oxígeno y, como ya he dicho, pues algunas interleucinas. La liberación de todos estos productos nos va a desencadenar un proceso inflamatorio que va a ir siendo como un círculo vicioso que se va a ir repitiendo una y otra vez, dañando así las estructuras en donde están ubicados estos depósitos de urato monosódico. Estos depósitos se van a localizar principalmente en las partes inferiores del cuerpo, ya sea pies o piernas, pero pudieran encontrarse también en porciones más superiores, como las falanges o el codo. Entonces, pues, no se olviden que tenemos que terminar el tema en 1 hora. Sí, doctor. Y bueno, estos depósitos van a causar una inflamación muy intensa, lo que se va a denominar como ataque de gota agudo. ¿La puedes cambiar, por favor? Como se dijo, pues lo que va a condicionar a que esto se suscite, pues es la hiperuricemia, que va a sobrepasar los 7 miligramos sobre decilitro. También el pH y una temperatura mayor a 37 grados centígrados son algunos de los factores que van a hacer que haya una formación de cristales de urato monosódico. Sabiendo que los niveles normales de uricemia van a estar condicionados también por la edad y el sexo y algunas condiciones especiales como en la premenopausia, que son de 4 miligramos sobre decilitros, y en niños de 3.5 a 4, pero en hombres va a ser de 4.3 a 7 miligramos sobre decilitro los valores normales. ¿Cuáles van a ser aquellos mecanismos que
eleven el ácido úrico en la sangre, pues vamos a tener dos principalmente, que es el aumento de la producción de ácido úrico, la cual es la causa menos frecuente de gota y se da por defectos congénitos, principalmente de enzimas que participan en el metabolismo del ácido úrico, y la disminución de ácido úrico por los riñones, que es la causa más frecuente, siendo esta en un 90% la razón del por qué se desarrolla la gota. Esto, pues, al no poder eliminarse el ácido úrico del cuerpo, pues se eleva en la sangre. Las causas de esta afección, digamos, renal, pues puede darse por diversas patologías que se mencionan más adelante. Algo importante a mencionar es que el ácido úrico como tal no tiene la capacidad de inducir inflamación, sino que esto pues tiene que sobresaturarse y hacer esos depósitos de urato monosódico para poder causar el daño inflamatorio. ¿La cambias, por favor? Y ahora pues vamos a tener la clasificación de ácido úrico, que esta se da pues puede darse por una sobreproducción de uratos y una excreción disminuida de ácido úrico. En esta tabla pues lo podemos resumir de manera diferente, pero la cambias, por favor. Pues básicamente vamos a clasificar a la gota en primaria y secundaria según su origen. Esto pues se da por una hiperproducción o una hipoexcreción renal. Y la gota secundaria va a comprender los casos en los que el origen de la hiperuricemia es adquirido. Esto quiere decir que es secundaria a otros procesos. ¿La cambias, por favor? Y ahora sí, adentrándonos más en la clasificación, pues tenemos que la hiperuricemia primaria se da pues por una hiperproducción de ácido úrico que al principio pudiera ser idiopática, pero también tenemos como que una subclasificación donde hay un déficit de algunas enzimas, principalmente la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, la cual puede tener una función parcial, una disfunción parcial o completa, en donde si es parcial, pues nos va a dar un síndrome, el cual se denomina Zech-Miller-Kelly, y si es completa, síndrome de Delex-Nijan. También por hiperactividad de la fosforibosilpirofosfato-sintetasa y glucogenosis 1, 3, 4 y 7. Aquella que es con hipoexcreción de ácido úrico, pues también es idiopática, pero se dice que es más un efecto selectivo de la secreción tubular de ácido úrico. Otra, por favor. Aquí pues en estas tablas ya tenemos como que la clasificación un poquito más separada, en donde pues esta con hiperproducción de ácido úrico puede ser de origen exógeno, ya sea por exceso de alcohol, una ingesta excesiva de fructosa, una dieta rica en purinas y una dieta hipercalórica, pues nos van a condicionar a que el ácido úrico en sangre se eleve. También asociado a enfermedades que cursan con aumento en el recambio celular como la psoriasis y algunas enfermedades linfomielопроliferativas crónicas como anemias hemolíticas crónicas o mononucleosis infecciosas. Con respecto a la hipoexcreción de ácido úrico, pues esta puede darse por el consumo de fármacos, ya sean diuréticos, salicilatos, laxantes, tuberculostáticos y antirretrovirales. También secundarias a una enfermedad renal, como ya les mencioné antes, por una insuficiencia renal crónica o aguda, hipertensión arterial, intoxicación crónica por plomo. Y en otras, pues podemos tener algunas metabólicas, como en la acidosis láctica, la cetosis, la gestosis, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Ya. Bueno, pues vamos a continuar con el cuadro clínico de esta patología. Y pues a saber que esta patología en cuanto a su cuadro clínico se va a dividir primordialmente en 4 etapas, que va a ser la hiperuricemia sintomática, la artritis gotosa aguda, la gota intercrítica y la gota atofasia crónica. Y pues hablando primero pues de la hiperuricemia sintomática, a saber que pues los pacientes en este estado, en la hiperuricemia sintomática, van a demostrar niveles elevados de ácido úrico, pero no van a presentar a este punto manifestaciones clínicas de gota. Sin embargo, a pesar de que los pacientes en esta fase de hiperuricemia sintomática no demuestran como tal manifestaciones clínicas de la patología, la deposición de los cristales de urato monosódico ya se va a estar dando. Sin embargo, no va a ser
como tal evidente o no va a estar exacerbado, y esa va a ser la razón de que esta hiperuricemia no cause sintomatología a este punto. Aspectos fundamentales en el manejo de este punto de la gota, de esta hiperuricemia asintomática, es que se debe de encontrar diagnóstico de enfermedades o condiciones que se asocian a hiperuricemia, como por ejemplo, como mencionaba mi compañero, que puede estar asociada en ciertos casos a otras patologías, como por ejemplo a policitemia vera, a leucemia, a psoriasis extensas, a tumores malignos, a enfermedades renales como insuficiencia renal, por ejemplo, o asociado a fármacos como por ejemplo diuréticos, ácido acetilsalicílico y algunos tratamientos antineoplásicos. Y pues obviamente verificar que la hiperuricemia por sí misma se pueda o tenga posibilidad de conllevar manifestaciones clínicas como tal por sí sola. Y pues el siguiente paso de desarrollar hiperuricemia asintomática va a ser los cuadros agudos, que están denominados como artritis gotosa aguda. Aquí en la artritis gotosa aguda, pues va a ser importante que en cuanto a los hombres, generalmente se va a presentar entre la cuarta y sexta década de la vida. Sin embargo, en las mujeres se va a presentar predominantemente entre los 60 a los 80 años. La artritis gotosa aguda, que es la fase posterior a la hiperuricemia asintomática, va a tener un inicio típicamente súbito, de tipo nocturno y monoarticular. Alrededor del 40% de los pacientes van a tener esta afección monoarticular en la primera articulación metatarsofalángica. Sin embargo, es muy claro que en algún punto del desarrollo de la historia natural de la enfermedad de la gota, esta articulación metatarsofalángica, que también es llamada podagra cuando hay afección en ella, cerca del 85 al 90% de los pacientes a lo largo de la historia natural de su enfermedad va a presentar afección de esta articulación metatarsofalángica. Y pues esto va a estar caracterizado por un dolor muy intenso que particularmente se va a acentuar al momento de cambiarse por el roce de la ropa, y las articulaciones afectadas pues van a tener una superficie caliente, van a estar con una coloración rojiza o morada, obviamente van a estar muy sensibles y va a tenerse sensación de tensión. Algo muy importante mencionar aquí en la artritis gotosa aguda es que los factores como el estrés, las drogas, hospitalizaciones y el alcohol pueden llegar a exacerbar el cuadro o llegar a desarrollar esos cuadros agudos de artritis gotosa. Okay. Y el ataque de la artritis gotosa aguda, como les mencionaba, suele presentarse de forma brusca. Típicamente estos síntomas y signos inflamatorios se presentan dentro de las primeras 12 a 24 horas. Sin embargo, vamos a tener ciertas molestias que van a ser previas al cuadro de la artritis gotosa aguda, que se llega a denominar como aura gotosa. Y pues van a ser molestias periarticulares que van a ser vagas, no van a ser molestias francas como cuando ya está acentuado el cuadro de la artritis gotosa. Sin embargo, ya se pueden empezar a percibir esas molestias periarticulares. Ahora bien, típicamente la molestia va a ser como tal articular. Sin embargo, estas también se pueden localizar en otras regiones, como por ejemplo las bolsas periarticulares o en los tendones. En el caso de las bolsas periarticulares, se pueden acentuar en las bolsas olecranianas, en las perirotulianas, en las retrocalcáneas, y en el caso de los tendones se pudieran llegar a asentar depósitos de ácido úrico en los tendones rotulianos, en el cuádriceps femoral y en el tendón aquileo. Ahora bien, vamos a tener una forma de cierta forma, clasificar la artritis gotosa aguda y más bien como tal a la patología de la gota. Esta es una nueva clasificación que está dada por el Colegio Americano de Reumatología. Es una revisión del 2015, que en estas se engloban tres aspectos principales, que van a ser los aspectos clínicos, los de imagen y los del laboratorio. Primero aquí, pues, se pusieron los aspectos clínicos, que, pues, como podemos ver, habla del involucramiento de la articulación diferente a la del tobillo, del metatarso, o de la primera articulación metatarsofalángica, y nos va a brindar cierta puntuación dependiendo de la localización de la afección de la patología. Sin embargo, como podemos ver en la siguiente tabla, pues vamos a ver otros dos criterios que van a ser el de laboratorio y el de imagen. Y algo importante saber aquí es que esta clasificación se va a poder usar
en el caso de que ya se haya dado un episodio o más episodios, y obviamente la presencia del cuadro típico de la enfermedad, que va a ser pues la presencia de dolor, de edema, de sensibilidad de la articulación periférica o pues de la bursa sinovial. El diagnóstico como tal se puede decir se establece a partir de los 8 puntos o en el caso de que haya evidencia de presencia de cristales de ácido úrico en la articulación estudiada. Bien, continuando ahora con lo que es la gota intercrítica. Esta sobre todo se denomina así por los periodos asintomáticos entre los episodios de la artritis aguda. Y en cuanto a ausencia de tratamiento, estos episodios van a tender a ser más frecuentes, más intensos y de mayor duración. En la mayoría de los casos, el segundo episodio se va a dar entre los 6 meses y los 2 años después del primero, sobre todo con unos intervalos más cortos. Y en la gota atofasia crónica, aquí, como ya han venido explicando mis compañeros, pues sobre todo va a ser una enfermedad metabólica originada por el depósito de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial y otros tejidos, cuya característica va a ser pues el tofo en el tejido conectivo, y esta formación del tofo va a estar relacionada con la duración y la gravedad de la hiperuricemia. Las localizaciones más frecuentes donde podemos encontrarlos va a ser el sinovio, en el hueso subcondral, en la bursa olecraniana, en el tendón rotuliano y el aquilio, así también como el tejido subcutáneo de antebrazos, el hélix del oído y todas las prominencias óseas. Aquí la característica de la piel va a ser tersa, brillante, delgada y se ve un material blanquecino interno y puede llegar hasta ulcerarse. En cuanto a los agentes uricosúricos y alopurinos van a disminuyen lo que es la frecuencia de estos tófos. La siguiente, por fin. Bueno, aquí, sobre todo, si el individuo no recibe tratamiento adecuado, con los años va a entrar en un periodo de gota crónica o gotatofasia. Sobre todo aquí, en esta fase, los depósitos de ácido úrico se van a encontrar y se encuentran, perdón, en forma de nódulos palpables, lo que ya les mencionamos en tofos, en el tejido subcutáneo y sobre todo en la vecindad de lo que es las articulaciones. Aquí la artritis se va a tornar crónica poliarticular con una afección de lo que es las múltiples articulaciones y puede ser sumamente destructiva, llevando a lo que es una deformaciones. Y aquí los cristales pues, de ácido úrico generan una reacción, lo que es inflamatoria articular, y puede provocar lo que son las erosiones también óseas. La siguiente, por favor. Bueno, y los lugares donde se puede localizar el ácido úrico, sobre todo va a ser que aquí, como vemos en la mano, es formada por múltiples tofos, y también no solo podemos apreciar los tofos, sino que también unas ulceraciones en ulceración en uno de los dedos, y también encontramos depósitos tofáceos en lo que son las bolsas del olecrano, en las muñecas y las manos, como les había mencionado, y en raras ocasiones pues va a aparecer en el pabellón auricular o en el hélix. La siguiente, por favor. Y en cuanto al diagnóstico, perdón, aquí el diagnóstico de gota pues puede y suele basarse en cuanto a las características clínicas del cuadro que presente el paciente, y aunque es preferible que se realice lo que es mediante la observación de lo que es cristales de monourato sódico en muestras de lo que es de líquido sinovial o en tofos, y este hallazgo va a permitir un diagnóstico de certeza. Aquí las muestras biológicas obtenidas mediante la punción o aspiración de tofos de líquido sinovial va a proceder de lo que es la artrocentresis o de bolsas cerosas que que procesan en fresco, y la simple observación con microscópico óptico con luz normal va a permitir lo que es detectar cristales en muchos casos. La siguiente, por fin.
En cuanto a la artrocentesis, pues va a ser un estudio en el que se extrae o se aspira una pequeña muestra de líquido articular de una articulación por medio de una aguja y una jeringa. Sobre todo, la artrocentesis de la primera articulación metatarsofalágica se va a realizar solo de manera esporádica o por médicos que tienen un interés especial, lo que es en gota. En cuanto a esta aspiración, pues se realiza en la cara dorsal de la articulación tras una maniobra de tracción suave y flexión del primer dedo, lo que abre la primera metatarsofalange. En cuanto al análisis del líquido sinovial, va a permitir sobre todo una rápida aproximación de lo que es del diagnóstico. La siguiente, porfi. Aquí, sobre todo en el del laboratorio, vamos a encontrar el cristal de urato monosódico de líquido sinovial o TOFO. En estos hallazgos de los cristales de líquido sinovial o del material obtenido va a ser el diagnóstico y el patognomónico de gota. Mediante un microscópico provisto de filtros polarizados y un compensor rojo de primer orden, va a permitir lo que es la identificación de los cristales rápida y simplemente, y por una fiabilidad va a constituir en la actualidad sobre todo el procedimiento de elección para lo que es el diagnóstico de esta enfermedad. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la radiografía, pues aquí nos menciona que, aunque no es de mucha utilidad en el diagnóstico inicial de la artritis gotosa aguda, los hallazgos radiográficos que generalmente van a ser inespecíficos, consistiendo fundamentalmente en un edema periarticular, pero las anomalías óseas suelen indicar lo que es la existencia pues, de una gota crónica. Sobre todo cuando un paciente tiene un periodo largo de gota de unos 12 años que es no tratada o sobre todo inadecuadamente tratada, va a empezar a evidenciar lo que es la radiografía, lo que es la artritis crónicas y las erosiones óseas. Aquí sobre todo, en cuanto a las primeras fases de la gota, la radiología va a mostrar únicamente aumento de las partes blandas periarticulares o signos indirectos de lo que es la hidroartrosis, detectados sobre todo por lo que es el desplazamiento de las líneas grasas periarticulares. La siguiente, por favor. En cuanto a la gota crónica, lo que vamos a encontrar va a ser un aumento de las partes blandas en relación con los depósitos tofáceos. Ocasionalmente, estos depósitos van a poder calcificarse y rara vez osificarse. Estas erosiones sobre todo van a estar producidas por lo que son los depósitos de urato, puede ser intraarticulares, periarticulares o incluso extraarticulares. Estas erosiones van a comenzar a establecerse en el margen de la articulación y progresan centralmente. Esto sobre todo va a explicar el frecuente hallazgo de lo que es las erosiones, incluso extensas con relativa conservación del espacio articular, y tiene un aspecto de sacabocados y pueden estar rodeadas de un halo de esclerosis. Sobre todo en casi la mitad de los pacientes con erosiones se puede observar lo que es una elevación del margen óseo que va a intentar englobar al depósito tofáceo. Rara vez estos tofáceos, en casos muy avanzados, la reobservación ósea puede ser tan extensa que se comparte como una artritis mutilante. Veamos la imagen anterior. La anterior, por favor. Vean esa mano que está, las dos manos que están a la izquierda. Vean qué destrucción tan severa hay. Más en la izquierda que en la derecha, ¿verdad? Ya ni parece mano. Muy bien. Seguimos. También aquí vamos a encontrar lo que son cambios proliferativos. En ocasiones se puede observar lo que es una proliferación perióstica con la aparición de lo que es las espículas en las inserciones capsuloligamentarias y tendoperiósticas.
Aquí en las formas avanzadas pueden observarse lo que son cambios artrósicos secundarios con aparición de formaciones osteofitarias y sobre todo en rodillas, tarsos y lo que son los dedos del pie. La siguiente, por favor. Bueno, y bien, otras técnicas de imagen que aquí nos mencionaba es sobre todo la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética, aunque no van a aportar lo que son datos adicionales a la radiografía simple, lo que ya mencionamos, y esta va a permitir lo que es evaluar más detalladamente lo que son las lesiones óseas extensas, como son las grandes erosiones de las partes blancas, como son los quistes popítreos, los tofos tendinosos profundos, pero esta también puede llegar a lo que es a facilitar el diagnóstico diferencial. En cuanto a los hallazgos de la resonancia magnética nuclear, ocasionalmente van a simular lo que es una osteomielitis crónica, un edema óseo o una lesión articular extensa con lo que es una destrucción articular y que esta puede llevar a lo que es una confusión en el diagnóstico, ¿no? La siguiente, por fin. La siguiente, por fin. Bueno, y ya para continuar con el tratamiento de la artritis gotosa aguda, pues el principal objetivo del tratamiento es proporcionar el alivio sintomático, tomando medidas generales como la aplicación de apósitos fríos y reposo. Doc, ahí tengo una duda. En algunas partes encontré que apósitos fríos y en otras partes que con calor local. ¿Qué sería como que lo más adecuado? Lo que le duela menos al paciente, Ok, porque en la etapa aguda está tan adolorido que a veces no le ayuda a lo frío y a veces no le ayuda a lo caliente. ok, gracias. También pues para aliviar la sintomatología podemos inmovilizar las articulaciones con férulas según lo requiere el paciente. Durante el ataque agudo, pues no se deben de administrar fármacos hipouricemiantes y en caso de que nuestro paciente ya los esté tomando, pues tampoco se le deben de suspender. Esto principalmente porque cuando se modifica como muy brusco la concentración pues de los uratos, se puede favorecer a que el depósito intracelular de algunos cristales de urato que provengan de otro, que puedan provenir de otros lugares. Entonces, por eso es que no se recomiendan ni ni suspenderlos y tampoco administrar fármacos hipouricemiantes. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? En cuanto al tratamiento farmacológico, pues vamos a encontrar tres que son como los principales, que son los AINES, la colchicina y los corticosteroides. Dale a la siguiente, por favor. En cuanto a los AINES, pues se dice que son los fármacos de elección. El que vamos a usar en sí, pues va a ser la indometacina. Pues entre más rápido lo usemos, ¿sí? Entre más precoz durante el ataque agudo, pues va a tener un efecto mucho más rápido. Por tanto, pues este fármaco lo debemos iniciar a dosis máximas, según pues el AINE recomendado, y tenemos que empezar a ver una mejoría durante las primeras 24 a 48 horas y posteriormente podemos ir disminuyendo la dosis y así hasta suspender el medicamento una vez que la inflamación ha cesado. La dosis recomendada de indometacina pues va a ser de 50 miligramos cada 8 horas, o sea, 150 miligramos al día. Y como dosis máxima podemos emplear 300 miligramos al día, pero pues esto va a depender según las necesidades de nuestro paciente. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, la colchicina, este es un fármaco que no tiene, ¿cómo se dice? Propiedad analgésica, pero pues su propiedad es antiinflamatoria. Este fármaco lo que hace, bueno, o se cree que hace que reduce las concentraciones, la producción de ácido láctico, perdón,
por los leucocitos, y eso va a hacer que disminuyan las concentraciones de ácido úrico, también va a disminuir el proceso de fagocitosis, por tanto, pues nos va a disminuir el proceso de inflamación. Este fármaco se tiene que utilizar durante las primeras 24 horas, ya que pues cuando el ataque poliarticular ya tiene una evolución muy prolongada, pues vamos a encontrar muy pocos beneficios. Por eso es que este fármaco se emplea al inicio del cuadro agudo. Y las dosis de este fármaco que vamos a emplear va a ser de 0.5 miligramos cada 4 horas y con un máximo de 6 miligramos en 24 horas. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, pues por último, los corticosteroides. Aquí vamos a emplear inyecciones intraarticulares de corticosteroides que pues que pueden llegar a ser muy efectivas siempre y cuando pues se tenga una certeza diagnóstica de la patología y que aún no exista un proceso séptico. Lo vamos a emplear, bueno, lo vamos a inyectar posterior a la aspiración de la mayor cantidad de líquido articular, aunque pues esto como tal pues nos puede ayudar a aliviar el dolor. Y pues vamos a utilizar metilprednisolona en dosis de 20 a 60 miligramos si se trata de pues una articulación grande. Y cuando estamos hablando de alguna articulación más pequeña, pues va a ser una cuarta parte de la dosis anterior. Los corticosteroides únicamente los vamos a utilizar cuando la colchicina o los AINES pues no son efectivos en nuestro paciente. Acuérdense que el principal objetivo de tratar el ataque agudo pues va a ser aliviar la sintomatología. Y los vamos a utilizar cuando el uso de AINES pues puedan a suponer un riesgo en nuestros pacientes o que tenga pues efectos que no querramos tener. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Ya. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue mi compañera, pero pues al parecer no se puede conectar o no sé. Creo que no le llegan los mensajes. Elisa, ¿puedes continuar esa parte del tratamiento, por favor? Sí, voy. Bueno, pues para la profilaxis del ataque agudo, vamos a utilizar pues dosis pequeñas de colchicina o AINE. Bueno, esto también lo utilizamos para el tratamiento. Obviamente un paciente que llega a desarrollar pues el ataque agudo es un paciente que va a tener hiperuricemia, por tanto debemos de utilizar terapias para corregir la hiperuricemia. La duración de la profilaxis pues no es clara, pero pues se aconsejaría hasta un año después de que el nivel de la hiperuricemia haya llegado a lo normal. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Para el tratamiento de la gota intercrítica, debemos de modificar el estilo de vida, pues el peso corporal del paciente, administrar una dieta baja, en purinas, evitar el alcohol, evitar pues ejercicios o actividades que lleguen a deshidratar al paciente, pues evitar traumatismos repetitivos, evitar fármacos que provoquen hiperuricemia. Y pues también debemos de continuar con los medicamentos iniciados en el ataque agudo, que pues es la indometacina, 25 miligramos cada 12 horas, y la colchicina, 0.5 miligramos 2 veces al día o 1 miligramo como dosis única. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Para el tratamiento de la gota crónica, pues va a ser tratar como tal la hiperuricemia. Vamos a tener dos tipos de fármacos, los que aumentan la excreción de urato o los uricosúricos, como el Probenecid,
la sulfivirazona, la benzobromarona y la benziodarona, que estos pues van a ayudar a reducir la uricemia al aumentar el aclaramiento renal de ácido úrico. Y los otros fármacos que vamos a utilizar pues serían los que bloquean la formación del ácido úrico o los hipouricemiantes como tal, como el allopurinol, que este pues es inhibidor de la xantina oxidasa. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? ¿Ya me escuchan? Sí, Ya. Ok. Bueno, dale la siguiente. Bueno, continuando con lo que es el allopurinol, nos dice que este va a ser el único medicamento en uso clínico, y ya que nos dice que este nos va a ayudar a lo que es la disminución de la cantidad de ácido úrico que se ha formado, ya que más que nada este fármaco es un sustrato de lo que es la enzima xantina oxidasa, que lo que va a hacer es que lo transforma en oxipurinol, y de esta forma va a partir a la antioxidasa y va a ser desviada de su función natural. Dale la siguiente. Bueno, y el objetivo de lo que es la terapia hipouricemiante nos dice que más que nada pues, es reducir la concentración sérica de uratos a niveles inferiores de 6 miligramos sobre decilitros, y en caso de que haya evidencia clínica o radiológica de tofos, debe intentarse reducirla a menos de 5 miligramos sobre decilitros. Y al llegar a cumplir este objetivo satisfactoriamente, dice que nos puede demorar entre 6 a 12 meses. Una vez que la concentración de uratos haya llegado a los niveles deseados, ya el paciente va a ser evaluado pues periódicamente. La siguiente. Bueno, y en el caso de la gota tofosa crónica, nos menciona que aquí principalmente debemos de evitar lo que son alimentos que son con purinas elevadas, y lo que es la inmovilización y la rehabilitación van a ser muy importantes. Y acá se va a usar lo que es el tratamiento quirúrgico, más que nada cuando haya lo que es una sinovitis, ya sea bursitis, tengamos una lesión ósea abierta, tofos en exceso y deformantes, prominencias óseas que son productores de dolor o infectados y que van a limitar lo que es el movimiento. La siguiente. Bueno, y acá nos menciona que en la fase inicial vamos a tener que va a aparecer en lo que es a mediana edad, y más que nada el área afectada va a estar inflamada, rojiza y excesivamente sensible y dolorosa, que va a simular a una infección aguda o ya sea una lesión traumática. Y ya lo que es en la fase final, que va a ser por varios años, si no se realiza el tratamiento adecuado, el pie se puede deformar con una gran hinchazón a causa pues de la formación de tofos en lo que es la articulación. La siguiente. Bueno, y las complicaciones y enfermedades asociadas que podemos encontrar va a ser un EBC, ataques cardíacos, la obesidad, la diabetes mellitus, la hiperproteinemia, la hipertensión arterial sistémica, la aterosclerosis y pues lo que es el consumo del etanol. Y pues eso sería todo. Bien. Entonces, a partir de ayer, por favor, saquen algún papel para que escriban todos. A partir de ayer empezamos a ver enfermedades reumatológicas que tienen que ver con problemas ortopédicos. Entonces, siempre que llega un paciente a mi consultorio con alguna sospecha de alguna enfermedad reumatológica, yo le pido estos análisis de rutina. Digo, además de la biometría y la química, si ustedes quieren. Le pido factor reumatoide, que ya lo vimos ayer, que es útil para hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea. Les pido ácido úrico, que estamos viendo hoy, que nos ayuda
hacer el diagnóstico de gota o de hiperuricemia. Les pido eritrosedimentación, que aunque no es específica, pero nos avisa si hay algo, si hay una inflamación que esté elevando la eritrosedimentación. Les pido también proteína C reactiva. Y además de proteína C reactiva, antiestreptolicina, que vamos a ver más adelante. Esos son para mí los más importantes y ya con estos trato de hacer un diagnóstico. La gota tofacia no tiene mayor chiste, ninguna dificultad para hacer el diagnóstico, porque la bola es muy característica, donde veamos una bola y que a través de esa bola se ve algo blanco, adelgaza mucho la piel y entonces se ven cositas blancas duras debajo de la piel. Este es un tofo. Entonces no hay mucha duda en cuanto a hacer el diagnóstico. En cuanto a la gota aguda, recuerden lo que acabamos de ver en esta clase. El 80 o el 90% de estas gotas agudas suceden en el dedo gordo del pie. Entonces, hasta ahorita no conozco ninguna otra patología que inflame el dedo gordo del pie. Entonces, yo siempre que veo un dedo gordo del pie inflamado, para mí es gota hasta que se demuestre lo contrario. También en el tema se decía que era típica de gordos, o sea, de gente bien comida, de gente que toma mucho alcohol y de gente vieja. Y no es cierto. A última fecha lo he estado viendo en gente joven. Entonces también los jóvenes pueden tener gota. También se decía que solo los ricos tenían gota porque son los que comen carne y los que toman licor. Tampoco es cierto, porque recuerden que actualmente hay muchos meseros. ¿Y qué sobra en las fiestas? Carne. ¿Y qué sobra? Licor. Entonces, toman y comen de lo que hay en la fiesta y entonces son jóvenes, pobres, bueno, o que no tienen tanto dinero y que pueden tener gota. ¿Quiénes más? Recuerden que hay muchas carnicerías y hay gente que trabaja en las carnicerías y que se lleva su pedazo de carne y que comen carne, si no todos los días, casi todos los días. La gota aguda también es muy característica porque, como dijeron en la plática, se pone de la noche a la mañana muy roja la articulación y extremadamente sensible y dolorosa. Entonces, cuando vean eso, lo más seguro es que sea gota. No sé si quieran hacer preguntas. Cuando los tofos son muy incómodos, pues hay que quitar el tofo. O cuando se fistulice el tofo. Pero aguas, porque si no lo quitamos por completo, nos va a dejar una fístula, nos va a seguir dando problemas. Entonces es muy importante retirar el tofo completo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? No, doctor. Para mí lo más importante en el tratamiento de la gota es el alopurinol, porque es el que elimina el ácido úrico. Y claro que en la etapa aguda, colchicina. El dolor es insoportable. Pero a diferencia de la artritis reumatoide, también es deformante, pero casi no mata. O sea, no mata a tanta gente como la artritis reumatoide.
Un porcentaje muy bajo se vuelve gotatofasia. El paciente se vuelve vivo. Difícilmente regresa al consultorio por un segundo ataque. ¿Por qué? Porque le empieza a doler una articulación y ya sabe que tiene que tomar su alopurinol y que debe dejar de comer carne. Entonces el paciente solito lo hace y ya difícilmente regresa otra vez al consultorio. Creo que no he visto a nadie con un segundo ataque de gota aguda. ¿Preguntas? Bueno, pues nos vemos mañana. ¿Qué tema nos toca mañana, Ever? Ahorita les digo. Nos toca, sí está bien. Nos toca síndrome de Reiter. Bueno, ese tema es muy cortito para que posiblemente podamos iniciar el otro. ¿Sale? Sí, doctor. Hasta mañana. Nos vemos hasta mañana. Gracias.